31 minutos, damos de bienvenida a un distinguido académico ecuatoriano, el doctor César Ulloa. Tiene un grado académico de PhD en Ciencias Sociales, maestría en Ciencias Internacionales y en Gerencia Cultural. Es académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales y parte también de una destacada fundación, la Fundación Esquel. César, muy buenos días. Quisiéramos analizar la situación de Ecuador con tantas aristas. ¿Por dónde comenzar? Vayamos con el reciente viaje del presidente de la República. Mientras el presidente realizaba una agenda internacional, una agenda poco clara en los Estados Unidos, en Ecuador coincidían hechos de enorme sensibilidad, como el avance del caso Progen, la muerte de Mónica Silva, el asesinato de la fiscal en Manta. El presidente decidió ir a los Estados Unidos e incidentalmente apareció apoyando a la selección. La pregunta sería ¿qué revela esta simultaneidad sobre las prioridades del poder político y una aparente desconexión entre la agenda internacional y la crisis interna? Muchísimas gracias, Gustavo. Un cordial saludo a la audiencia. Y yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Si la política internacional en la doctrina establece que es la proyección de la política doméstica, entonces el resultado, la consecuencia es que si hay poco o ningún interés en lo que sucede aquí adentro, poco o ningún interés, o más bien dicho, opacidad respecto de la política exterior de nuestro gobierno. Ha sido una característica de la administración en este segundo periodo del presidente Daniel Noboa que no exista claridad, peor aún contundencia, respecto del propósito que cada viaje tiene dentro de un contexto más grande que es la política exterior del Ecuador. Es así que no deja solo de llamar la atención, sino que genera resistencia, que mientras en el Ecuador, de manera simultánea, sistemática, cada vez más agresiva, ocurren actos repudiables para la ciudadanía, no solo en materia de seguridad, sino en materia de corrupción, en materia de negligencia de los funcionarios del Estado. El presidente, bajo algún criterio de un anuncio bastante escueto, diga que está teniendo reuniones claves. La pregunta es qué claves son estas reuniones y qué incidencia tienen respecto de la gravedad de los hechos que ocurren en el Ecuador, Gustavo. Además, doctor Ulloa, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Respecto al menos del más reciente viaje del presidente de la República, ha habido más de un cuestionamiento, ha habido malestar, toda vez que se le pudo observar al presidente de la República en el partido de la selección en el contexto del Mundial de Fútbol, cuando la información que había circulado, el decreto ejecutivo que había circulado para el traslado del presidente tenía otros fines. Bueno, yo creo que cualquier presidente debe evitar una innecesaria exposición pública que le lleve al escarnio. Es decir, la FIFA en ningún momento extendió invitación oficial a ningún presidente para que asista a ver los partidos de fútbol. Esto no quiere decir que como ciudadano lo haga, lo puede hacer. El problema es que cuando alguien se convierte en funcionario público, está expuesto a que hurguen su vida, a que la gente esté inmediatamente estableciendo qué es lo que hace o deje de hacer. Y claro, lo que causa indignación en la población es que mientras en el Ecuador la realidad cada vez es más insostenible, el presidente esté en otras cosas. Entonces ya vamos al tercer año de gobierno, porque entre la muerte cruzada, luego la elección que vino, pero todavía hay bastante opacidad respecto de los propósitos que en general tiene el gobierno. Fíjense, hace pocos días se anunció la fusión de los ministerios. ¿Alguien sabe cuál es el propósito? ¿Alguien sabe cuáles son los objetivos? ¿Alguien sabe hacia dónde nos conduce eso? No. ¿Alguien sabe en definitiva cuál es el resultado contundente de esta reiterada medida de los estados de excepción? Tampoco. ¿Alguien sabe en definitiva cuál es el proceso o el proyecto o las actividades del presupuesto en materia de desarrollo social? Tampoco. Entonces yo creo que tampoco es un tema solo de ausencia de una adecuada comunicación,
sino que cuando no se tiene que comunicar, indudablemente ahí hay serios problemas y los estamos viviendo en la actualidad. Temas fundamentales que ha tocado César, pero antes de ir hacia ellos, sobre todo, un tema muy importante será hablar sobre esa intención de reducir el tamaño del Estado a través de la reducción de ministerios, pero quedándonos todavía en el último viaje del presidente mientras él estaba cumpliendo la agenda. En ese mismísimo periodo sus subalternos preparaban un decreto de estado de excepción por grave conmoción interna que tampoco ha sido explicada. Sabemos lo que pasa en el país, pero son figuras legales y constitucionales extremadamente delicadas las que se pusieron en ese decreto para poner en estado de emergencia nuevamente a casi la mitad del país. Indudablemente, Gustavo, creo que de manera reiterada se está utilizando una figura que termina siendo desgastada precisamente por la ausencia de resultados en las magnitudes que el gobierno promociona. No se puede vivir de estado en excepción a otro estado de excepción. Salimos de uno para entrar a otro. De hecho, hubo muchos cuestionamientos cuando se declaró un estado de excepción en la provincia de Pichincha. Cuando no se hace un análisis integral, no hay una visión en conjunto de lo que supone alterar la vida cotidiana, de lo que supone la dinámica económica, de lo que quiere decir y que debería establecerse más bien es una coordinación, no digo subordinación, sino coordinación con el sistema de administración de justicia, todo lo que supone las acciones que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, debe haber un entramado institucional que esté alineado en el combate contra la inseguridad, de manera específica las bandas de delincuencia común que responden al crimen internacional organizado. Sin embargo, esta ausencia, ¿no es cierto?, de resultados, de esta ausencia de claridad, lo que nos hace es tener menos confianza, que se diluya la empatía, y que claro, eso redunde en un proceso de desaprobación sistemática que debilita la credibilidad del gobierno. Entonces, Gustavo, creo que estamos muy expuestos cada día a una serie de experimentos, en otros casos de viejas fórmulas, pero que en definitiva no nos dan claridad respecto del propósito último. Porque a mí sí me hubiera gustado, por ejemplo, que cuando se dio el informe a la Nación se diga hacia dónde vamos. No hubo nada, hubo videos, uno que otro video, unas pocas intervenciones. Prácticamente se dice que el Ecuador está casi tocando el paraíso, cuando vemos que la realidad es controversialmente distinta y contradictoriamente diferente a lo que nos anuncian todos los días. Y no se trata de un asunto de gobierno u oposición. Hay preocupaciones reales que en el día a día se van tratando en el país de diversas maneras. Si quisiera una referencia suya, César, al caso Progen, que está poniendo en verdaderos aprietos al gobierno, a colaboradores de alto nivel, poniendo incluso en tela de juicio la fortaleza de la institucionalidad del Ejecutivo, que se desgasta, la confianza ciudadana que se erosiona en medio de este otro escenario de la violencia. Quisiera preguntarle su punto de vista sobre este tema y qué efectos puede tener incluso sobre la gobernabilidad, qué elementos la están debilitando. Bueno, el efecto inmediato es la incredulidad de la población respecto del gobierno que conduce la administración de los recursos. Ya hay un descrédito, hay un desánimo, por varias razones, Gustavo. La primera es que esa mayoría que debería dar agilidad a la decencia, que debería adecentar la política, hablo de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, hizo todo, absolutamente todo, para que no progrese, que no se investigue, para que no se profundice en los principales actores que estaban involucrados y que siguen involucrados en Progen. Entonces, ahí eso ya comenzó a generar un tufillo, un mal olor. En segundo lugar, hubo muestras reiteradas del gobierno
de desmarcarse de este tema, pero más aún de tratar de botar tierra a un hueco que es demasiado grande y le sobrepasa. En tercer lugar, los anuncios que hace el funcionario más ocupado del gobierno, porque es el que más cargos tiene, ¿no es cierto? O sea, el señor Neira es el que más cargos tiene de manera simultánea, nos hace dar cuenta que es a destiempo, que el gobierno se ve forzado, se ve obligado a dar unas declaraciones cuando esto debió hacerlo inmediatamente. Y luego lo otro que hay que rechazar, Gustavo, ya por varios años, diversos sectores de ciudadanía, nosotros insistimos en el respeto, en las garantías, en el resguardo que tiene que tener el ejercicio libre y responsable de la prensa ecuatoriana. No se puede aplaudir que ningún gobierno, este o cualquier otro, diga que las investigaciones periodísticas, que además ponen en el ojo del huracán al gobierno, sean sesgadas, sean producto de enemistad, sean de mala fe. No, el periodismo está haciendo lo que tiene que hacer, esto aquí o en cualquier parte del mundo. Y si no hubiese este periodismo que sacó a la luz pública el tema de Progen, seguramente podían irse sucediendo más actos de corrupción. Lo que ha hecho más bien el periodismo es parar, es poner una alerta, es poner el semáforo en rojo para que si algunos otros funcionarios están con estas prácticas delictivas dentro del Estado, se den cuenta que hay un sector que no está contaminado y que lo va a investigar y que lo va a sacar a la luz pública. Entonces yo creo que más bien hay que aplaudir lo que el periodismo ha hecho esta vez, porque además era un gobierno que venía desde la campaña insistiendo en que uno de sus pilares en la administración de los recursos era la lucha contra la corrupción e impunidad. Y vemos lamentablemente que los hechos han desmoronado este discurso por un tema fundamental, y es que los ministros que estuvieron a cargo de esa cartera de Estado son los menos involucrados, y parecería que el fiscal que está concursando, es decir, que es juez y parte, no llama a las personas que deberían colaborar en un proceso de investigación que todavía no llega a ninguna sentencia, pero que debería ser parte fundamental para esclarecer lo que sucedió, ¿no es cierto?, con este desfalco al erario público, Gustavo. Ahora, doctor Ulloa, quizás en este contexto es importante también algunas lecturas sobre la actuación de la Asamblea Nacional respecto del caso Apagón o el caso Progen ATM y cuál ha sido su respuesta, sobre todo ante los pedidos de juicio político. Se ha negado de alguna manera a avanzar en estos procesos. No obstante, el día de ayer los asambleístas del oficialismo ofrecieron una rueda de prensa indicando que avanzarán en investigaciones del caso Segura EP. Mire, lo que ha hecho la Asamblea durante el primer año de esta nueva gestión es una vergüenza. Y le voy a dar datos porque el dato mata el relato. Mire, esta Asamblea aprobó 28 proyectos legislativos, de los cuales, en su calidad de colegislador, el Ejecutivo envió 8. De esos 8, en materia económica urgente, 2 fueron declarados inconstitucionales y 6 están con demanda de inconstitucionalidad. Y los demás proyectos demuestran que no hay proactividad, que no hay producción, que no hay argumento de la bancada oficialista que además asume una mayoría en el Parlamento ecuatoriano. Entonces, cuando el presidente anterior se despide con bombos y platillos, habría que decirle por qué, bajo qué criterio, si uno compara el rendimiento de esta asamblea con las anteriores, es mala o tan mala como las anteriores. Y luego a esto habría que sumar la opacidad que tuvo la Comisión de Fiscalización, que ha actuado en función de sortear y de surfear las olas de distinta manera. En primer lugar, se declararon, ¿no es cierto?, impolutos, y por lo tanto dijeron que iban a investigar hasta las últimas consecuencias. Luego, en la votación que hubo en la Comisión de Fiscalización, todos los asambleístas se abstuvieron,
lo que quiere decir que le salvaron el pellejo a los ministros que son de mucha confianza del círculo o del primer círculo, del círculo más íntimo del presidente. Y luego dice que van a investigar absolutamente todo, cuando ya la ciudadanía perdió la confianza en esta comisión, perdió completamente la confianza. En su momento, cuando nosotros teníamos el gobierno correísta, sucedía lo mismo porque se les llamaba a esa comisión la comisión de archivo. No sé si usted recuerda. Ahora esta comisión lo que hace es reproducir esas viejas prácticas mañosas, malhadadas. Y lo que hace es, ¿no es cierto?, crear las condiciones para la impunidad. Entonces, como ciudadanos, lo que nosotros estamos exigiendo a esta comisión en especial, que es la Comisión de Fiscalización, pero también al Consejo de Administración Legislativo, el CAL, que es el que califica si se reúnen las condiciones o no para el llamamiento de juicio, sobre todo a los secretarios y secretarias de Estado, es que actúen con decencia. Porque claro, hubo llamados a la carta y hubo otros que quedaron en la oposición. Por ejemplo, nunca se llamó a juicio político a la exministra Inés Manzano. Nunca se llamó a juicio político al exministro de Salud. Nunca se ha llamado a la gente del sector de salud pública para que rindan cuentas de por qué no funciona la salud en el Ecuador. Mientras tanto, sí llamaron a juicio político, y ustedes recordarán, por ejemplo, al ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social, porque debían conformar nuevas mayorías en ese consejo. Entonces no podemos tener llamamientos de juicio a la carta o termómetros electorales que establezcan o no si es una prioridad que estos ministros que administraron los recursos del Estado y que llevaron al tema de Progen a la máxima expresión de la corrupción, prácticamente pasen de agache. Entonces, esta es la política ecuatoriana, Gustavo. Parece que los titulares de la prensa son los mismos titulares de hace 15, 20 años, pero cambiamos los nombres. ¿Qué lectura cambiamos los nombres y cambiamos las coyunturas. ¿Qué lectura le dejó, César, esa intervención pública de ayer de José Julio Neira, el secretario de la Administración, citando un informe de un estudio jurídico norteamericano sobre cómo se esfumó el dinero? Bueno, que es una intervención atemporal, porque el gobierno, desde la función ejecutiva, luego desde la función legislativa, han tratado de botar la pelota hacia adelante. Y ese botar la pelota hacia adelante, lo único que ha generado es dudas, ha generado imprecisiones, ha generado un sinsabor, porque además no había la necesidad. Si se actuaba de manera técnica y rigurosa, como pretendió el secretario, de mencionar a los medios de comunicación y decir que esta es una narrativa en contra del gobierno, no. No es necesario hacer un informe en donde se busque el chivo expiatorio y decir la culpa es de la vaca o de terceros, para decir que el trabajo que hicieron a varios colegas de investigación no vale. Entonces me parece que es una medida temporal, que todavía el rompecabezas no está armado en su totalidad, y que la fiscalía, que es la que lleva el caso, el fiscal que está concursando para fiscal, debería incorporar a ciertas personas, ciertos elementos y una serie de cabos que quedan sueltos, para que en definitiva el Ecuador sepa por qué en los momentos de mayor delicadeza, es decir, donde estábamos expuestos a desabastecimiento de energía eléctrica, se hizo un contrato con pago de anticipos de equipos que eran chatarra, Gustavo. Porque hay que decir las cosas como son. Esos equipos no funcionan. Entonces esperamos nosotros que el gobierno, más bien sobre la base de este sacudón, comience a actuar ya de forma coherente y que se cierre el paso a estos sujetos que llegan al Estado para convertir a los ministerios en emprendimientos económicos. Hablando en términos generales sobre el país, César, ¿qué tan grande es la brecha entre narrativa oficial y la percepción de los ciudadanos? Es enorme, Gustavo, porque
cuando uno camina por el país. He tenido la suerte de, por mi trabajo, caminar por todo el Ecuador. La realidad supera incluso aquello que nosotros podríamos pretender comprender como necesidades. La gente no tiene, ¿no? Hay desempleo. Las cifras son evidentes, 7 de cada 10 están desempleados, cada vez hay más informalidad, uno va en las calles por las principales ciudades o de mayor concentración demográfica, la informalidad nos rebasa, la delincuencia. Mire, Gustavo, el día de ayer nomás, que estamos en estado de excepción en una de las provincias que lamentablemente se mantiene en excepción todo el tiempo, que es la provincia de Guayaquil. Hubo una balacera a la salida de los arribos internacionales del aeropuerto. Lo que quiere decir que ya ni siquiera esas zonas que son consideradas de altísima seguridad y blindaje, que le dan cierta garantía al ciudadano que sale y que entra al país, están exentas de que ocurra este tipo de cosas. Porque además en estas balaceras, Gustavo, hay muchos daños colaterales, es decir, hay mucha gente que queda eh, herida, a veces algunos fallecen, no porque hayan sido parte de este evento. Entonces hay una serie de contradicciones, lo que nos hace pensar probablemente, Gustavo, que a la vuelta de la esquina, que son elecciones, es decir, en el mes de noviembre, el gobierno pueda tener una derrota muy contundente. Ahora, justamente mis inquietudes iban hacia allá, doctor Ulloa. ¿Qué impactos puede tener todo esto en el proceso electoral? Con todas las acciones que el Ejecutivo o el Gobierno, en este caso, ha implementado, como el adelanto de las elecciones para el mes de noviembre, el impedimento para que algunas organizaciones políticas, en este caso la Revolución Ciudadana, puedan participar en el proceso electoral, lo que ha ocurrido con algunos alcaldes, el alcalde de la ciudad de Guayaquil, ahora el alcalde de la ciudad de Cuenca no podrá participar en este proceso electoral, él buscaba la reelección. Bueno, lo que he venido manifestando en varios editoriales, que si antes se hablaba de que vamos a unas elecciones donde candidatos no tienen partidos, ahora vamos a unas elecciones sin candidatos. No solo por la falta de escuelas de formación y reproducción programada de líderes en los partidos, sino también por la ausencia de partidos, pero además los pocos visibles que quedaban ya no estarán en las papeletas, en primer lugar. En segundo lugar, no hay justificación para el adelanto de las elecciones. No sé si la Corte Constitucional luego se pronuncia, porque puede hacerlo todavía. Y luego, en tercer lugar, es que estas elecciones, que si bien no tienen la connotación nacional, sin embargo, el gobierno ha querido llevar el cuadrilátero de la disputa electoral a lo local y seccional, sobre la base de una narrativa que polariza y que indudablemente fortalece a dos agrupaciones políticas que están en pugna permanente, pero que una se necesita de la otra. Porque claro, si el gobierno apunta contra el correísmo y el correísmo apunta contra el gobierno, lo que quiere decir es que hay un acuerdo para que no haya un tercero, para que no haya una tercera posibilidad que dispute un electorado que ya no nos gusta ni los unos ni los otros, porque esto también hay que decirlo. Los ecuatorianos estamos agotados de que si no es el uno, es el otro, y si no viene el otro. Entonces, estas terceras fuerzas que ojalá en algún momento emerjan, que salgan de la polarización, se conviertan en una posición intermedia en donde nos permita volver nuevamente a la recomposición del tejido social. Porque el día de hoy, si yo digo unas declaraciones y probablemente se acerquen a los intereses de una organización, me pondrán un costado. Si el día de mañana digo otra cosa distinta, me ponen al otro costado. Cuando realmente el ejercicio ciudadano es la legítima defensa de la expresión de la opinión, indistintamente de la afinidad que pueda ser capturada por estas dos fuerzas. Entonces, creo que el reto hacia adelante es salir de este negocio electoral, que lo único que ha hecho es beneficiar a estas dos fuerzas políticas y que ojalá en algún momento exista, insisto, una tercera fuerza que rompa la polarización y volvamos a tener una pluralidad de voces
que sobre la base de la construcción de un proyecto colectivo le dé una posibilidad distinta de desarrollo, en este caso a las ciudades, a los cantones, a las provincias, a las juntas parroquiales, pero también hay que poner un elemento adicional. No nos olvidemos que en estas elecciones se elige al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y por qué pongo en acento este tema? Porque es ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que lleva a cabo los concursos para fiscal, para contralor, para Consejo Nacional Electoral, para un montón de cosas. Entonces, mientras estamos preocupados en lo uno, ojalá no nos metan el gol por el otro lado, porque el Consejo de Participación Ciudadana es el órgano más poderoso probablemente que tiene el país en cuanto a designación de autoridades. Exactamente, en 5 meses estaremos acudiendo a las urnas los ecuatorianos nuevamente. César, la pregunta final sería, ¿qué está realmente en juego para Ecuador como proyecto democrático? ¿Qué tipo de decisiones políticas, sociales, éticas, sobre todo, definirán si el país logra recomponerse o ser arrastrado por la crisis? Bueno, creo que está en juego cosas muy complejas. La primera, que si el gobierno es derrotado en las urnas en el mes de noviembre, sumaría una segunda derrota después de perder el referendo y plebiscito de hace un año, que fue en noviembre también, y por lo tanto va a tener muchos problemas de sostener la mayoría en la asamblea, porque cuando miren una derrota, sus aliados se pasarán al otro bando y ahí va a haber 2 años y un poco más de ataque permanente y de ingobernabilidad con el Ejecutivo. Dos, creo que en el Ecuador en algún momento fue el pilar, fue algo que motivó cierto tipo de satisfacción el tener buenos alcaldes y buenos prefectos. El Ecuador tuvo una época de oro de extraordinarios alcaldes y prefectos. Si en esta ocasión no se logra elegir a las personas adecuadas, se pierde una posibilidad de desarrollo local que en el Ecuador, a mi modo de ver, ha sido el sostén, más allá de que exista gobiernos centrales débiles que no hayan acabado su mandato o que incluso hayan salido con bajísima popularidad. Y lo tercero, Gustavo, si no hay un gran acuerdo nacional sobre los temas prioritarios, es decir, si no hay madurez y las fuerzas políticas no se sientan a la mesa para hablar los temas de inseguridad, para rescatar, restaurar, para restablecer el sistema de salud, para generar ciertas condiciones de empleo, probablemente estemos cada vez más a la deriva y se comience a generar un escenario de anomia, es decir, que cada cual opte por el sálvese quien pueda. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, Gustavo. Un cordial saludo, un excelente día. He escuchado al doctor César Ulloa, académico del IAEN, miembro de la Fundación Esquel. Son las 8:09.